Bienvenidos a un fascinante viaje por la intersección entre tecnología y arte, donde las fronteras de la creatividad están siendo redefinidas día a día. Hoy exploraremos cómo las redes neuronales, esos sistemas inspirados en el funcionamiento del cerebro humano, están revolucionando el panorama artístico en todas sus dimensiones. Imaginen por un momento que Leonardo da Vinci pudiera conversar con una inteligencia artificial. ¿Qué pensaría al descubrir que hoy existen algoritmos capaces de crear obras pictóricas en cuestión de segundos? ¿Cómo reaccionaría Mozart al escuchar una sinfonía compuesta enteramente por un sistema computacional? La realidad que vivimos actualmente habría parecido ciencia ficción hace apenas una década. Las redes neuronales, componentes fundamentales de la inteligencia artificial moderna, están transformando nuestra comprensión de lo que significa crear. Estos sistemas, inspirados en la estructura neuronal del cerebro humano, aprenden patrones a partir de enormes cantidades de datos y luego generan contenido nuevo basado en ese aprendizaje. En el ámbito artístico, esto ha desencadenado una revolución silenciosa pero imparable. Para entender la magnitud de esta transformación, debemos primero comprender qué son exactamente estas redes neuronales. A diferencia de los programas informáticos tradicionales, que siguen instrucciones específicas, las redes neuronales aprenden por sí mismas a reconocer patrones. Utilizan capas de neuronas artificiales interconectadas que procesan información de manera similar a nuestro cerebro. Cuando alimentamos estas redes con miles de pinturas de Rembrandt, composiciones de Bach o guiones cinematográficos de Hitchcock, aprenden las características distintivas de estos estilos y pueden generar obras nuevas que capturan su esencia. En el mundo de la música, sistemas como OpenAI's MuseNet o Google's Magenta están componiendo piezas que resulta difícil distinguir de las creadas por humanos. Estos algoritmos han estudiado el trabajo de los grandes maestros y pueden imitar estilos específicos o crear fusiones nunca antes imaginadas, desde sinfonías clásicas hasta rock progresivo, desde jazz experimental hasta música electrónica. Las fronteras están siendo constantemente expandidas. En las artes visuales, modelos como DALL-E, Midjourney o Stable Diffusion han causado un verdadero terremoto creativo. Con simples descripciones textuales, estos sistemas generan imágenes sorprendentemente detalladas y creativas. Una tortuga astronauta explorando un océano de estrellas en estilo Art Nouveau. Y voilà, la imagen aparece en segundos. Artistas que tardaban semanas en completar una obra ahora colaboran con estas inteligencias artificiales para explorar nuevos territorios visuales a velocidades vertiginosas. El cine tampoco ha quedado al margen de esta revolución. Desde la generación de efectos visuales hasta la creación de guiones, la IA está infiltrándose en todos los aspectos de la producción cinematográfica. Algunos sistemas pueden incluso generar secuencias de video completas basadas en descripciones textuales. Imagine poder visualizar una escena antes de filmarla, o explorar múltiples variaciones de un mismo plano sin necesidad de costosos reshoots. Pero esta revolución no está exenta de preguntas profundas. ¿Puede una máquina realmente crear arte? ¿O simplemente está recombinando patrones que ha aprendido de obras humanas? ¿Dónde termina la herramienta y comienza el artista? Cuando admiramos una pintura generada por IA, ¿estamos apreciando la creatividad del algoritmo, del programador que lo diseñó, o del artista cuyas obras sirvieron para entrenar el sistema? La realidad es que estamos presenciando el nacimiento de un nuevo paradigma creativo, donde humanos y máquinas colaboran en formas inéditas. No se trata de que la IA reemplace a los artistas humanos, sino de que amplíe nuestras capacidades creativas, ofreciéndonos nuevas herramientas, inspiración y posibilidades. Algunos artistas ven estas tecnologías como amenazas a la creatividad humana, mientras otros las abrazan como colaboradores digitales que les permiten explorar territorios creativos inexplorados. Lo cierto es que, como toda revolución tecnológica, la integración de la IA en el arte está redefiniendo profesiones, creando nuevas oportunidades y planteando desafíos éticos y filosóficos que apenas comenzamos a abordar. En este viaje que emprendemos hoy, exploraremos cómo funcionan estas tecnologías, conoceremos a artistas que están en la vanguardia de su uso, analizaremos obras sorprendentes
creadas con ayuda de la inteligencia artificial, y reflexionaremos sobre las implicaciones profundas que tienen para el futuro del arte y la creatividad humana. Prepárense para cuestionar sus concepciones sobre la creatividad, el arte y lo que significa ser humano en la era de las máquinas inteligentes. Porque la revolución de la IA en el arte no es solo sobre tecnología, es sobre nosotros, nuestra relación con las máquinas y el futuro de la expresión humana. Tras explorar el panorama general de esta revolución artística, es momento de abrir la caja negra de la creatividad artificial y entender los mecanismos que permiten a una máquina generar arte. Porque detrás de cada pincelada digital, cada nota musical algorítmica o cada escena cinematográfica automatizada, se esconde un fascinante ballet de matemáticas, estadística y aprendizaje profundo. Las redes neuronales que generan arte no son sistemas mágicos, aunque sus resultados a veces parezcan obra de magia. Son arquitecturas computacionales complejas que procesan información de manera similar a nuestro cerebro, pero con importantes diferencias. Mientras nuestras neuronas biológicas se formaron a través de millones de años de evolución, estas neuronas artificiales se entrenan en cuestión de días o semanas, devorando cantidades masivas de datos culturales. Tomemos como ejemplo los sistemas de generación de imágenes como DALL-E o Stable Diffusion. Estos modelos se han alimentado con cientos de millones de pares de imágenes y descripciones textuales. Han visto prácticamente toda la historia del arte visual humano, desde las pinturas rupestres hasta el arte contemporáneo, pasando por cada movimiento artístico documentado digitalmente. El proceso de entrenamiento es fascinante. El modelo aprende gradualmente a reconocer patrones entre palabras e imágenes. Comprende que impresionismo se asocia con ciertos trazos, paletas de colores y temáticas. Aprende que retrato cubista implica una fragmentación geométrica de las formas faciales. Interioriza que paisaje nocturno requiere determinadas técnicas de iluminación y atmósfera. Pero lo verdaderamente revolucionario no es solo que estos sistemas memoricen asociaciones, sino que desarrollan lo que podríamos llamar una comprensión latente del lenguaje visual. No almacenan imágenes completas, sino representaciones abstractas de conceptos visuales que pueden recombinarse de formas novedosas. Es como si destilaran la esencia de cada estilo artístico, cada objeto, cada emoción visual y pudieran luego reorganizarlos siguiendo nuevas instrucciones. En la música, el proceso es similar, pero adaptado a la naturaleza temporal del sonido. Sistemas como MuseNet o Jukebox han estudiado miles de composiciones, aprendiendo no solo qué notas suelen seguir a otras, sino estructuras más complejas, progresiones armónicas, desarrollo de motivos, construcción de tensión y resolución. Estos modelos captan la gramática musical de distintos géneros y compositores. Lo fascinante es que estos sistemas no funcionan con reglas explícitas como, en el blues, el quinto compás suele modular a la subdominante. En cambio, descubren estas reglas por sí mismos, emergiendo patrones complejos de su exposición a los datos. Es un proceso de abstracción similar al que realizan los niños al aprender lenguaje o música, pero acelerado exponencialmente. En el ámbito cinematográfico, las redes neuronales enfrentan quizás el desafío más complejo: integrar narrativa, imagen en movimiento, diálogo, música y edición. Sistemas como los desarrollados por empresas como Runway ML pueden generar secuencias visuales coherentes a partir de descripciones, mientras que otros modelos pueden sugerir diálogos, arcos narrativos o incluso bandas sonoras que complementen perfectamente una escena. Una característica crucial de estos sistemas es lo que los expertos llaman espacio latente, una representación multidimensional donde cada punto corresponde a una posible creación. Imaginen un universo donde cada coordenada es una imagen potencial, una melodía posible o una escena cinematográfica. Los artistas humanos que colaboran con IA aprenden a navegar estos espacios latentes, explorando territorios creativos que serían imposibles de visualizar de otra manera. Pero sería un error pensar que estos sistemas simplemente copian y pegan fragmentos de obras existentes. La magia ocurre en los espacios intermedios, en las interpolaciones y extrapolaciones que el modelo realiza.
Cuando pedimos una pintura de un gato en el estilo de Van Gogh, pero con elementos de arte japonés ukiyo-e, el sistema no busca ejemplos específicos de gatos pintados por Van Gogh con influencia japonesa, que probablemente no existan. En cambio, combina su comprensión de múltiples conceptos para crear algo genuinamente nuevo. Esta capacidad de recombinación conceptual es precisamente lo que ha llevado a muchos a preguntarse, ¿no es esto similar a lo que hacemos los humanos cuando creamos? ¿No tomamos también influencias, las procesamos a través de nuestras experiencias y generamos algo nuevo? La diferencia fundamental quizás no esté en el mecanismo, sino en la intencionalidad y la experiencia consciente que acompaña al acto creativo humano. En nuestro próximo segmento, exploraremos casos específicos de artistas pioneros que están utilizando estas herramientas para expandir los límites de sus disciplinas, y analizaremos obras concretas que desafían nuestra comprensión tradicional del arte, porque más allá de la fascinante tecnología, son las manos humanas que la guían y las mentes que interpretan sus resultados las que están escribiendo el próximo capítulo en la historia del arte. Habiendo explorado los mecanismos internos que permiten a las máquinas generar arte, ahora nos adentramos en el territorio más apasionante, el encuentro entre la creatividad humana y la inteligencia artificial, porque si bien la tecnología es fascinante por sí misma, son las manos y mentes de los artistas quienes están redefiniendo las fronteras del arte contemporáneo. En cada revolución tecnológica de la historia del arte, desde la invención de la fotografía hasta el video digital, siempre han existido pioneros que en lugar de resistirse al cambio, abrazan las nuevas herramientas para expresar visiones imposibles de materializar anteriormente. La era de la IA no es diferente. Tomemos el caso de Sofía Crespo, una artista argentina cuyo trabajo, Neural Zoo, explora la intersección entre la biología y la tecnología. Utilizando redes GAN, Generative Adversarial Networks, Crespo crea especies imposibles, organismos que nunca han existido, pero que parecen extrañamente familiares. Sus criaturas digitales poseen una coherencia biológica inquietante, como si hubieran evolucionado en un universo paralelo con leyes físicas ligeramente diferentes a las nuestras. No estoy interesada en usar la IA para imitar la naturaleza, explica Crespo en una entrevista, sino para explorar la naturaleza de la creatividad misma. Estas criaturas son colaboraciones entre mi visión artística y los patrones que la máquina ha aprendido observando miles de especies reales. En el ámbito musical, la compositora Holly Herndon ha llevado la colaboración humano-máquina a nuevos territorios con su proyecto Holly Plus. Herndon entrenó una red neuronal con grabaciones de su propia voz durante años, creando esencialmente un instrumento digital capaz de cantar con su timbre vocal, pero expandiendo sus capacidades más allá de lo humanamente posible. No veo a la IA como un reemplazo, afirma Herndon, sino como una extensión de mi propia expresión. Es como si hubiera creado un nuevo instrumento que contiene mi ADN vocal, pero puede explorar territorios que mi cuerpo físico no podría alcanzar. En el cine, el director experimental Oscar Sharp colaboró con el investigador Ross Goodwin para crear Sunspring, el primer cortometraje escrito enteramente por una IA, entonces llamada Benjamin. El resultado fue surrealista y a menudo incoherente, pero extrañamente hipnótico. Los actores interpretaron el guión con total seriedad, encontrando significados emocionales en diálogos generados algorítmicamente. Años después, Sharp reflexiona. Lo que descubrimos no fue tanto las capacidades de la máquina, sino cómo los humanos somos máquinas de encontrar significado. Los actores y espectadores llenaron los vacíos semánticos con sus propias interpretaciones, convirtiendo el experimento en un espejo de nuestra necesidad de narrativa. Estos pioneros representan apenas la primera ola de una nueva generación de artistas para quienes la IA no es una novedad, sino su medio nativo. Jóvenes creadores como Refik Anadol utilizan datos masivos y algoritmos de aprendizaje profundo para crear instalaciones inmersivas que transforman información abstracta, desde patrones climáticos hasta recuerdos colectivos, en experiencias sensoriales envolventes.
Lo que une a estos artistas tan diversos es su enfoque. No utilizan la IA simplemente como una herramienta que automatiza procesos tradicionales, sino como un colaborador que abre puertas a nuevas formas de expresión. Han aprendido a hablar el lenguaje de las redes neuronales, a entender sus sesgos y limitaciones y a dirigir su potencial hacia territorios inexplorados. Este diálogo entre humano y máquina está generando nuevas preguntas fundamentales. ¿Quién es realmente el autor cuando una obra surge de esta colaboración? ¿Cómo cambia nuestra apreciación del arte cuando sabemos que una inteligencia no humana participó en su creación? ¿Estamos presenciando el nacimiento de una nueva estética que no podría haber surgido de la mente humana en solitario? Mario Klingemann, artista alemán pionero en el uso de redes neuronales, lo expresa elocuentemente. Trabajar con IA es como colaborar con un alien. Tiene una forma de ver patrones y conexiones completamente diferente a la nuestra. A veces me sorprende con soluciones que nunca habría imaginado, y otras veces malinterpreta mis intenciones de maneras fascinantes. En ese espacio de malentendidos mutuos es donde ocurre la magia. En nuestro próximo segmento nos adentraremos en las implicaciones más profundas de esta revolución creativa, las cuestiones éticas, filosóficas y sociales que surgen cuando delegamos parte de nuestra expresión artística a sistemas no humanos, porque más allá de la fascinación tecnológica y estética, estas herramientas están replanteando nuestra comprensión misma de lo que significa ser creadores,